Croacia y Francia serán los rivales que tendrá la selección Colombia en estos amistosos de marzo. La verdad es que estos partidos merecen ser revisados a profundidad y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy con una mega previa y un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos acá para hacer la mega previa, el análisis más extenso que vas a conseguir en YouTube acerca de los partidos amistosos de la selección Colombia y de todas las selecciones sudamericanas. Bueno, en este caso nos atañen los partidos de Colombia contra Croacia y Francia. Vamos a hacer una revisión de las sedes, vamos a ver las convocatorias, vamos a hacer análisis de las figuras, novedades, las ausencias, 11 inicial que propongo al menos desde este espacio, los últimos 10 partidos, historial entre estas selecciones y por supuesto al final vamos a hacer una predicción, así que quédate que va a estar buenísimo y suscríbete de una vez a este canal porque créeme que acá siempre hacemos videos de este estilo y te va a interesar. Bueno, Colombia contra Croacia van a jugar en el Camping World Stadium de Orlando, 65.000 espectadores tiene este lugar, ese es el aforo. La fecha, bueno, jueves 26 de marzo a las 18:30 de Colombia, día jueves, lindo partido, Colombia-Croacia, partido bien de mundial. Colombia-Francia, siguiente partido 3 días después, este encuentro se va a jugar en el Northwest Stadium de Maryland, un lugar con 67.617 espectadores, qué hermosos recintos ambos con muchísimo aforo, también imponentes, grandes estadios de fútbol americano, eso sí. Fecha, domingo 29 de marzo a las 15 horas Colombia, un marco espectacular para compartir en familia, para tomarse algo, para hacer una parrillita, un asadito, comer algo rico y ver a tu selección jugar contra una bicampeona del mundo. Creo que esto va a ser uno de los partidos más electrizantes que podemos ver ese fin de semana, hermoso encuentro. Vamos con las convocatorias, empecemos con la selección Colombia, que ha convocado a Camilo Vargas, portero del Atlas de México, Álvaro Montero de Vélez Sarsfield de Argentina, David Ospina, el portero Atlético Nacional de Colombia. Criticada su convocatoria por un tema etario, se sabe, ¿no?, que es un jugador que ya tiene cierta edad, quizás no está al mismo nivel, con los mismos reflejos que hace algunos años, pero va a aportar seguramente desde el banquillo mucha experiencia. Muchos creen que han debido ser convocados otras alternativas. Hay cierto debate en Colombia por este tema. Pero bueno, es la decisión de Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. Defensores, Gerson Mosquera, que vuelve, el muy buen defensor de Wolverhampton después de haber pasado por algunas lesiones. Daniel Muñoz, que también se recuperó de su lesión en el hombro, al parecer está todo ok. El jugador del Crystal Palace de Inglaterra, lateral derecho. Johan Mojica, lateral izquierdo del Mallorca de España. Juan David Cabal de la Juventus, uno de las sorpresas, ¿no?, de esta convocatoria, porque no está teniendo un muy buen momento, venía de lesión y no está pasando por un buen momento en Italia, pero bueno, jugador de la Juventus y debe estar. Davinson Sánchez de Galatasaray turco, David Machado del Nantes de Francia, Santiago Arias, Independiente Argentina. Cómo se ha hecho un lugar Santiago a punta de constancia después de esa horrible lesión que sufrió hace ya una eliminatoria pasada, después se recompuso, ha seguido allí jugando en algunas ligas interesantes y se mantiene en convocatoria por su rendimiento con la selección Colombia. John Locumí del Boloña y luego vamos a los mediocampistas. James Rodríguez de Minnesota de Estados Unidos, a veces siendo incluso hasta suplente, pero ya sabemos que James te puede jugar muy mal en clubes, no ser regular, y en selección es el mejor de todos. Siempre lo demuestra. Juanfer Quintero de River, Jorge Carrascal de Flamengo, Richard Ríos de Benfica, Jefferson Lerma de Crystal Palace de Inglaterra, Gustavo Puerta de Racing de Santander de España, Kevin Castaño de River de Argentina, John Arias del Palmeiras de Brasil, ha vuelto a la liga brasileña, Hamilton Campas de Rosario Central de Argentina, también criticada su convocatoria. Delanteros, Luis Díaz del Bayern Múnich de Alemania, Carlos Andrés Gómez de Vasco da Gama, Rafael Santos Borré de Internacional de Brasil, Luis Suárez de Sporting de Lisboa, uno de los tipos que tiene mejor actualidad de toda la nómina, John Córdoba el Krasnodar de Rusia y Joan Carbonero Internacional de Porto Alegre en Brasil, los seleccionados por el técnico Néstor Lorenzo. Vamos ahora con Croacia, que sería el primer rival. Tiene a los arqueros convocados, Dominik Livakovic del Dinamo de Zagreb de Croacia, uno de los pocos de la liga local en esta convocatoria, de hecho viene siendo el único. Dominik Kotarski del Copenhagen de Dinamarca, Ivor Pandur del Hull City de Inglaterra. Luego los defensores, Duje Caleta-Car, creo que así se pronuncia, de la Real Sociedad de España,
Josip Schutalo del Ajax de Holanda, Josip Stanisic del Bayern de Alemania. Luego tenemos en la defensa también a Marin Pograncic de la Fiorentina de Italia, Martin Ehrlich del Midtjylland de Dinamarca, Luka Vuskovic del HSV de Alemania, Ivan Smolcic del Como de Italia, uno de los equipos que más ha crecido en los últimos años en Italia. Mediocampistas: Christian Jašić del Augsburgo de Alemania, Luka Modric, el eterno Luquita del Milan de Italia, qué leyenda, Mario Pasalic de Atlanta, un buen momento el jugador de Atlanta de Bérgamo, Nikola Vlasic de Torino de Italia, Lovro Maher del Wolfsburg de Alemania, Luka Sušić de la Real Sociedad, Martín Baturina del Como de Italia, Petar Sušić del Inter de Italia, Nicola Moro del Bologna de Italia, Toni Fruk del Rijeka de Croacia. Los delanteros: Ivan Perisic del PSV de Holanda, Andrei Kramaric del Hoffenheim de Alemania, Ante Budimir de los Osasuna de España, Marco Pasalic de Orlando City de Estados Unidos, Petar Musa del Dallas de Estados Unidos e Igor Matanovic del Friburgo de Alemania. Estos muchachos son los convocados por el técnico Zlatko Dalic, que es también del patio. Vamos con Francia. Definitivamente una de las mejores plantillas del Mundial. Y bueno, estos son los convocados para este amistoso. De las plantillas de los favoritos, ¿no? Dirigidos por Didier Deschamps. Los arqueros: Lucas Chevalier del PSV de Francia, Mike Maignan del Milan de Italia, Bryce Samba del Stade Rennais de Francia. Defensores: Lucas Digne del Aston Villa de Inglaterra, Malo Gusto del Chelsea de Inglaterra, Lucas Hernández de Paris Saint-Germain, Theo Hernández de Al Hilal de Arabia Saudita, Pierre Kalulu de la Juventus de Italia, Ibrahima Konaté del Liverpool de Inglaterra, William Saliba del Arsenal Football Club, Dayot Upamecano del FC Bayern Múnich. Nada más y nada menos, muchachos. Escuchen los defensores y dónde juegan, Dios mío. Mediocampistas: Eduardo Camavinga del Real Madrid, N'Golo Kanté del Fenerbahce, leyenda del fútbol también. N'Golo Kanté ha vuelto a la selección francesa para darle ese equilibrio necesario al mediocampo. Manu Conté de la Roma, Adrien Rabiot del Milan, Aurélien Tchouaméni del Real Madrid, Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain. Delanteros: Magne Akliouche del Mónaco. Y ahí estoy mezclando, ¿viste? Estoy metiendo francés con español y me vuelvo loco. Royan Cherki del Manchester City, buen jugador Cherki, la verdad. Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, el Balón de Oro. Désiré Doué del Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike del Liverpool, Rondal Colomwani del Tottenham, Kylian Mbappé del Real Madrid y bueno, dos de los jugadores que andan en muy buen momento, sobre todo Michael Olise del Bayern Múnich y Marcus Thuram del Inter de Milán. ¿Qué tal el francés? Todavía ahí mantengo algo de lo que sé de francés. Los dirigidos por Didier Deschamps, muchachos. Vamos con las figuras de Colombia, pero antes un cafecito. Bueno, en Colombia tenemos a Luis Díaz, evidentemente la figura principal en cuanto a renombre del equipo. Jugador de Liverpool de Inglaterra, poco que añadir. Si me preguntan, uno de los mejores extremos y jugadores ofensivos del mundo. James Rodríguez, su compañero letal en el ataque. Lo de James ya lo puede ser catalogado como el mejor jugador de Colombia, incluso por encima de Luis Díaz. Cuando se pone en la camiseta, lo que rinde James en cuanto a asistencias, goles, determinación de cara al arco, pegada, intuición, pases filtrados, pases por arriba, es una locura. James con Selección Colombia se convierte en uno de los mejores jugadores del planeta, no duden de eso. Pero bueno, está jugando en Minnesota United, en la MLS, a ver cómo le va. Por lo general no le va bien en los clubes, ya lo sabemos. Daniel Muñoz del Crystal Palace de Inglaterra se ha recuperado, ojalá pueda ser titular. Si no, está Santi Arias para resolver esa situación por lateral derecho, pero es un jugadorazo, de los mejores laterales derechos del mundo, sin duda, que además sabe interiorizar muy bien y a veces llega como si fuera prácticamente un extremo, un 9, y se suma muy bien al ataque. Y vuelve muy rápido a la defensa. Luis Javier Suárez, probablemente el jugador colombiano con mejor actualidad, jugador del Sporting de Lisboa, del Sporting Club de Portugal, perdón. Acaban de clasificar, eliminando a la sorpresa al Bodo Glimt
de la Champions, que además habían perdido 3-0 en la ida y después lo remontan ganando comodísimamente la vuelta, y vuelve a ser protagonista Luis Suárez, este muchacho que nos amargó la vida a los venezolanos con un póker, 4 goles en Maturín. Aquí la foto infame, el momento en el que le cambia la carrera definitivamente a Luis Javier Suárez ese día en Maturín. Bueno, ahora lo tiene también con su actuación en Portugal y en la Champions, catapultado como un gran, ya a cierta edad, tampoco es tan joven, pero en un muy buen momento como delantero. Figuras de Croacia, la leyenda del fútbol, Luka Modric, ganador del Balón de Oro, un tipo que no queremos que se retire nunca, que cada vez que lo vemos en una foto decimos, o en video, decimos no te vayas, Luka. Tipo que genera nostalgia solo por pisar la cancha y todavía no se nos ha ido, imagínense cuando se vaya. Jugador del AC Milan, no tengo nada que decir, subcampeón del mundo, tercero del mundo. No, subcampeón del mundo, no, sí, a ver, sí, ¿no? Ellos fueron, en fin, sí, subcampeón y tercero del mundo. Qué locura lo que ha logrado Croacia, ¿no? Un subcampeonato y ser 2 veces tercero del mundo me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Claro, tercero en Qatar y subcampeón en Rusia. Mario Pasalic, del Atalanta de Bérgamo, gran jugador. Hoy en día uno de los referentes de este equipo. Iván Perisic del PSV de Holanda, en un muy buen momento en la liga holandesa. Iván Perisic aportando muchísimas asistencias, muchísimos goles. Josip Stanisic en muy buen momento siendo titular con el Bayern Múnich, que está haciendo una aplanadora, ojo con el Bayern, y no se lleva a la Champions si es que el Real Madrid lo permite, que saben que se pone en modo diablo el Real Madrid en la Champions y después muy difícil, pero lo de Stanisic es muy bueno y muy positivo allí en la defensa de el Bayern. Luego, las figuras de Francia, acá sobran las figuras, me costó, miren, siempre es muy fácil para mí hacer estas diapositivas de las figuras, pero cuando llega un equipo que tiene tantas, es muy difícil elegir, y acá, bueno, he tenido que irme a las estadísticas, a los números, al momento de cada uno de ellos. Obviamente el primero es Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, es el referente de este seleccionado. Nada más que agregar. Ousmane Dembélé, ¿qué vamos a agregar acerca del Balón de Oro? Nada más que agregar, además con el PSG, que está haciendo también una planadora, es otro candidatazo junto al Bayern y el Real Madrid a ganar la Champions. Pero bueno, después está Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, que está teniendo un momento extraordinario también. Pero no quiero olvidar a otra figura que es Aurélien Tchouaméni, que está teniendo tremendo presente con el Real Madrid. Le ha aportado equilibrio extraordinario al mediocampo del Real Madrid. Es el que ha permitido, entre otras cosas, que ese mediocampo no se rompa y que tenga orden en salida, orden en recuperación, y teniendo muy buenas participaciones en Champions, en Liga. Tchouaméni se ha terminado de asentar, digamos, ha sido uno de sus mejores años hasta el momento con el Real Madrid. Novedades. Colombia tiene a David Machado del Nantes. Había desaparecido de las convocatorias, ha vuelto a estar este jugador que tiene rato ya en Francia, pasó por el Lens de Francia, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver si de alguna forma le logra tambalear el puesto a Johan Mojica. Recuerden que aquí había sido convocado Angulo, pero bueno, no terminó de calzar. Vuelve Machado. Hamilton Campas, jugador de Rosario Central. Rara la convocatoria porque todavía no ha podido demostrar demasiado Hamilton Campas hasta ahora, que pueda aportarle mucho a la selección Colombia. Juan David Cabal de la Juventus ya hablaba de su proyección, de su juventud, de que juegue en Juventus, valga la cacofonía, pero no está pasando por el mejor de los momentos. Creo que lo llaman también para ver si en selección Colombia este jugador defensivo puede aportar y terminar de consolidarse de cara al futuro, ¿no? Es uno de esos jugadores en los cuales Colombia piensa de cara al futuro. Juanfer Quintero, que ha vuelto a la nómina, jugador de River Plate de Argentina, más que necesario, más que merecido. No, es una novedad con respecto a la última nómina, pero bueno, estuvo en la última doble fecha eliminatoria y es el sustituto natural de James Rodríguez ante alguna emergencia. Toco madera, que no se lesione James, ¿no? Para los colombianos. Anulo mufa, como dirían los argentinos. Gerson Mosquera, que vuelve, que es muy importante que vuelva a los Wolves de Inglaterra. Gran jugador, muy buen defensor, tipo con mucho porte, con muy buen juego aéreo, muy sólido en defensa, pero que se había lesionado y qué bueno tenerlo acá de vuelta para los colombianos. Novedades de Croacia. Ivor Pandur del Hull City, el arquero. Ivan Smolicic
Smolcic del Como Italia, está Lovro Maher del Wolfsburgo de Alemania, está Lucas Uščić de la Real Sociedad, que he tenido la oportunidad de verlo bastante, Martín Baturina del Como Italia y Peter Musa del Dallas de Estados Unidos, delantero. Rara esta convocatoria, ¿no? Un jugador que además tiene experiencia ya con Croacia, pero raro que llames a alguien de la liga estadounidense, siendo que Croacia le sobra talento hace mucho tiempo. Bueno, le está necesitando delanteros con fuego adelante. Novedades en Francia, Pierre Kalulu, que ha estado con Francia anteriormente. De hecho, creo que fue titular en el partido contra España, ese de la Nations League, que queda como 5-4 por derecha. El jugador de la Juventus de Italia vuelve a la convocatoria. Adrien, bueno, es que no está Jules Koundé, entonces también por allí necesita lateral Francia. Adrien Rabiot del Milan de Italia, que vuelve después de un tiempito fuera. Désiré Doué del Milan de Italia, que vuelve, es un talentosísimo jugador y cómo no lo vas a tener en la plantilla. Y Marcus Thuram del Inter de Milán, que también forma parte de las novedades. Ausencias. Álvaro Angulo del Nantes no está por Colombia. No está Carlos Cuesta de Vasco de Gama. No está Yasser Asprilla de Girona, que creo que le costó ganarse el puesto en la selección Colombia. Yerry Mina del Cagliari de Italia, raro porque creo que todavía puede aportar algunas cosas allí en defensa. Por allí, es que ¿a quién vas a sacar? Le han dado la oportunidad a Cabal para ver si Mina, para ver si le puede quitar el puesto a Mina. Juan Camilo Portilla del Atlético Paranaense de Brasil, que es raro que no esté porque ha ofrecido muy buenos partidos Portilla. Incluso me atrevería a decir que a veces hasta luciendo mejor que Castaño, aunque Castaño pareciera aportar muy buen equilibrio. Lo de Portilla también ha sido muy positivo en la selección Colombia. Es raro que no esté y está jugando en Brasil. Bueno, ausencias en la selección de Croacia. Joško Gvardiol, que no esté uno de los mejores defensores del mundo en la actualidad por esa lesión terrible que tuvo en la tibia, es doloroso para este conjunto, el jugador del Manchester City. Pero que no esté además tampoco Mateo Kovacic, también del Manchester City, es doble golpe y está hace rato el entrenador esperando que vuelvan para terminar de consolidar a Croacia como un candidato a llegar hasta cuartos, y por qué no incluso semifinales, aunque no creo, pero hasta cuartos al menos en la Copa del Mundo, competir. Sin estos dos va a ser difícil, porque es Gvardiol y Kovacic fuera, dos jugadores en Manchester City, dos jugadores parte de la columna vertebral de ese equipo y de Guardiola, y no están. Franjo Ivanovic tampoco está, el jugador del Benfica de Portugal. En Francia las ausencias son Jules Koundé del Barcelona, importantísima baja, Bradley Barcola del PSG de Francia, Christopher Nkunku del Milan y Jean Mateta del Crystal Palace de Inglaterra. Muchachos, estos son los que no están por Francia. Vamos a armar los 11 de las selecciones. Antes un cafecito. ¿Ya te suscribiste? ¿Te suscribiste, hermano? O sea, quiero saber si ya eso está hecho. Si eso está hecho, podemos avanzar. Créeme que te va a venir mejor a ti que a mí que te suscribas, porque la información que vas a recibir en los próximos días va a estar buena, Y no solamente de Colombia, sino de todas las selecciones sudamericanas involucradas en amistosos. Y Bolivia en el repechaje, ojo. 11 de cafecito para que Colombia enfrente a Croacia. Yo creo que acá Néstor Lorenzo podría salir con 4-2-3-1, pero si no lo hace, yo saldría así. Iría con Camilo Vargas en el arco, pondría a Daniel Muñoz por derecha, Gerson Mosquera lo haría titular junto a John Lucumí, pondría a Johan Mojica por izquierda. Yo haría un 4-2-3-1 porque pondría a Lerma con Richard Ríos, que se encarguen allí de la contención, Lerma de 5, Ríos de 8, aunque obviamente realizando apoyos, y soltaría a James Rodríguez como 10, como a él le gusta jugar, suelto por allí en el medio, ¿no? Buscando enganchar. Por derecha tiraría a John Arias, aunque pueda hacer retrocesos para ayudar sobre todo a Richard Ríos por esa zona, y si tiene que ayudar y cambiarse de banda también a Lerma, que lo haga, lo ha sabido hacer, es decir, esto se puede convertir también en un 4-3-3 si James se va más hacia la izquierda y busca el enganche, y si Arias se va a ayudar, por ejemplo, por el sector izquierdo a formar parte de ese tribote junto a Lerma y Richard Ríos. Esto es lo que me gusta de este equipo. Luis Díaz lo tiraría por izquierda. Repito, Arias iría por derecha como un extremo al principio. También sirve que te engancha de vez en cuando, lo sabe hacer. Arias, James en el medio y por izquierda Luis Díaz. Nada que decir, es su posición natural, por donde más daño hace.
y yo pondría a Luis Suárez de delantero. Es más que evidente que hoy en día tiene que ser el delantero titular de esta selección Colombia. Nunca lo aprovechó John Córdoba, nunca lo aprovechó Santos Borré, pues acá están las consecuencias. Te acaban de quitar el puesto. Desde el partido final contra la Vinotinto pusieron a un suplente como Luis Suárez y mira, el que sacó a Venezuela del Mundial, aunque Venezuela, si me preguntan, se sacó sola también. Pero el que saca a Venezuela del Mundial con 4 golazos, se vuelve estrella en Portugal, se hace importante en la Champions, tiene que ser titular de la selección Colombia. Contra Francia. Yo creo que acá tiene que variar un poco por el estilo de juego francés. No puede perder el medio campo de la selección Colombia en ese caso, por lo tanto tiene que tener ciertos recaudos. Yo iría acá contra Francia un 4-3-3. Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz por derecha, Mosquera, Lucumí y Mojica. Yo mantendría el esquema ya en defensa, esos 5 se mantienen, pero después cambio a... dejo a Lerma de 5, Richard Ríos como interior y le sumo un interior más, en este caso a su costado Kevin Castaño, el jugador de River Plate. Yo pondría a Castaño, no está Portilla, buenísimo, pongo a Castaño, que también ha tenido buenas participaciones con este conjunto colombiano. Jugó un buen partido, por ejemplo, contra Argentina en Buenos Aires, un partido donde Colombia casi lo gana y lo empató, de hecho, al final. Y creo que Kevin Castaño en ese juego fue fundamental, aportando, repito, equilibrio. Ese 4-3-3, ese tribote allí puede funcionar bastante bien y tener mucho dinamismo. Y además, Richard Ríos, Kevin Castaño, incluso el propio Lerma de cabeza tienen bastante pisada de área y llegada al gol. Luis Díaz por izquierda, James Rodríguez tirado por derecha, aunque enganchando cuando le dé la gana, y Luis Suárez de delantero. Así jugaría yo contra Francia. Luego, vamos a analizar a Croacia contra Colombia. Saldría para mí, o debería, según mi opinión, ¿no? Según mi óptica, podría salir así Croacia. Dominik Livakovic, el arquero titular de este equipo. Por derecha, Smolcic del Como, Sútalo y Chaleta Carr, Chaleta de Real Sociedad y Sútalo del Ajax allí en dupla de centrales. Por izquierda, Stanisic del Bayern Múnich. Luka Modric junto a Mario Pasalic, un poquito más retrasado, el jugador... que por lo general te puede jugar de 10 Luka Modric, eso es más que sabido, pero creo que acá se le puede retrasar un poco para tener un poco más de salida y buscar la conexión con Peter Sušić, que sería mi 10, el jugador del Inter de Milán. Entonces Pasalic al lado de Modric, que se combinen bien para pasarle el balón a Sušić. Evidentemente acá Pasalic va a tener que hacer un trabajo tremendo en la defensa, en la contención, apoyando a sus compañeros, porque si no va a quedar totalmente roto ese medio campo. Pero como bien les decía, en Colombia no hace falta tanto que le metas tres jugadores en el medio, que hagas un tribote, porque creo que le falta algo de apoyo allí en defensa al seleccionado croata y lo puede sufrir bastante. Entonces, Sušić, Modric y Pasalic ahí en esa línea de 3, y luego Perisic, Kramaric y Budimir. Perisic por derecha, Kramaric por izquierda y Budimir, el atacante de los Osasuna, como delantero. Francia, ¿cómo podría salir? Podría salir con Mike Maignan, el portero del Milan, aunque Chevalier, que es el portero del PSG, ha sido titular ya en varias ocasiones. Hay que decirlo que ha perdido su puesto de titular, no en la selección francesa, eso hay que verlo, pero sí en su club, en el PSG. Ha perdido ese puesto, ¿no? No viene con regularidad. Así que saldría Maignan del Milan, Malo Gusto por derecha del Chelsea, Dayot Upamecano del Bayern Múnich con Saliba. Y por izquierda Theo Hernández, una garantía por izquierda, ¿no? Clásico jugador de esta selección francesa. Luego, N'Golo Kanté, básicamente como 5, aunque acompañado de Tchouaméni, ejerciendo esa doble función de pivote, doble 5, doble 6, como ustedes prefieran. Olise un poquito más adelantado ahí en el medio. Y luego Ousmane Dembélé por derecha, Désiré Doué por izquierda y Kylian Mbappé sería mi 9. ¿Qué equipazo? Un 4-2-3-1, 4-3-3 si quieren. Equipazo el francés. Por eso digo, tiene que contenerlo bien en el medio Colombia. Últimos 10 partidos de Colombia, tiene 5 victorias, 4 empates, 1 derrota. Bueno, pierde con Brasil, le empata a Paraguay, o sea, empate con Paraguay, empate con Perú, empata en Argentina, triple empate consecutivo. Luego va y le gana 3-0, o recibe a Bolivia y le gana 3-0 en casa. Va a Venezuela y hace el 6-3 y los elimina del Mundial. Le gana a México un amistoso, empate con Canadá 0-0, recuerdo, y después contra Nueva Zelanda y contra Australia tiene 2 victorias consecutivas, ¿no? Viene de 2 victorias consecutivas. Y si me preguntan, muchachos, vamos a ver rapidito, 9 partidos sin perder tiene Colombia. Está armando otra vez un invicto interesante este equipo de Néstor Lorenzo, que vaya que es difícil ganarle.
Últimos 10 partidos de Croacia y aquí tuve que hacer un esfuerzo para reconocer algunas banderas, aunque ya algunas las conocía, tuve que doble chequear. Para los que digan que las eliminatorias de Conmebol no son las más difíciles del mundo, ¿qué es esto? O sea, ¿cuáles son? Francia, ok. Le ganó a Francia a Croacia. Los últimos 10 partidos. Le ganó a Francia. Pierde con Francia. Después le gana a Gibraltar. Le gana a República Checa. Le gana a Islas Feroe. Le gana a Montenegro. Empata con República Checa. Le gana a Gibraltar. Le gana a Islas Feroe. Y le gana a Montenegro. Así se compite en Europa, muchachos. O sea, no me vengan con cuentos de que las eliminatorias europeas son más que las sudamericanas. ¿Qué es eso, Islas Feroe contra Croacia? 8 victorias, un empate y una derrota. Pues obvio, cuando le pusieron a Francia y a República Checa le costó ganarles. Entonces allí está el empate y la derrota. Últimos 10 partidos de Francia. Y acá sí es mucho más complicado, aunque sí hay un par de selecciones que no son tan difíciles para la selección francesa. Últimos 10 partidos, bueno, contra Croacia, pierde, luego le gana a la selección croata. Va y pierde con España, le gana a Alemania. Aquí sí, estamos en un nivel mucho más complejo, ¿no? Ucrania, le gana a Ucrania a Francia, le gana a Islandia, le gana a Azerbaiyán, empata con Islandia, le gana a Ucrania, le gana a Azerbaiyán. Pero igual, las eliminatorias de Francia han sido contra estos equipos, Azerbaiyán, Ucrania, Islandia, o sea, de ahí no sale. O sea, tampoco es que difícil. 7 victorias, un empate, 2 derrotas en los últimos 10 partidos. Historial entre Colombia y Croacia, no ha habido partidos. Historial entre la selección colombiana y la selección francesa, ha habido 5 encuentros, 2 victorias para Colombia, 0 empates y ha habido 3 victorias para Francia. Tiene la oportunidad el combinado colombiano para desnivelar esta serie a favor, pero también hay que decirlo, el último partido que se ganó, el último partido que se disputó entre Colombia y Francia lo terminó ganando la selección Colombia. En el año 2018 lo ganó 3-2 Colombia en Stade de France. Así que lo ganó de visita. Podría volver a ganar Colombia un partido amistoso contra la selección francesa, yo no tengo ninguna duda. Pero para eso vamos a las predicciones. Primero contra Croacia. Muchachos, creo que va a ser un partido lindo de ver. Un partido que nos va a demostrar para qué está no Colombia, sino Croacia incluso, que por allí muchos la podemos estar subestimando de cara a la Copa del Mundo, no aparece entre las favoritas de nadie y siempre pasa eso con Croacia y se termina metiendo. Entonces, puede ser un partido que a Colombia le pueda dar el impulso suficiente para después ir a afrontar el encuentro contra Francia y buscar ganarlo también. Yo creo, muchachos, sin lugar a dudas que acá la favorita es Colombia. Es Colombia y por un porcentaje que, mira, he sido bastante generoso incluso, le he quitado bastante porcentaje a Croacia y ustedes podrían pensar que es una falta de respeto, pero creo que esta selección Colombia hoy en día tiene mucha potencia. Ya hablé de las bajas que tiene el conjunto croata, que no son menores. A Colombia simplemente le faltan jugadores que ni siquiera son considerados titulares. A la selección croata le faltan 2 importantes jugadores del Manchester City que son claves en la columna vertebral de este equipo. Razón por la cual yo le doy 45% de probabilidades de victoria a Colombia, doy 30% de probabilidades de empate y 25% de probabilidades de que lo gane Croacia. Para mí este partido debería ganarlo la selección Colombia. Ahora, contra Francia es complicado. Es complicado. Creo que este es un partido que puede ser de muchos goles, un partido muy intenso, de mucha ida y vuelta. Creo que puede ser un partido espectacular para ver. No te digo que va a quedar 5-4 como el reciente partido contra España, pero puede ser un encuentro bravo, que se gane por detalles, pero repito que puede tener muchos goles. Partido abierto, que se rompa en cierto momento a partir del minuto 60, así lo veo yo. O puede ser totalmente lo contrario y quedar 0-0, sí, obviamente esto es fútbol. Acá, honestamente, por plantilla, por trabajo, Didier Deschamps, campeón del mundo del 18, subcampeón 2022, protagonista en todas las Nations Leagues, en la Eurocopa. Frente a un tipo que le cuesta perder partidos como Lorenzo y estadio neutral, creo que va a ser un partido muy reñido. Pero acá el favoritismo está ligeramente a favor de Francia, ligeramente. Le he dado 35% de probabilidades a Colombia de ganar el partido, que es bastante alta. 20% de probabilidades de empate, probabilidades bajas de empate veo yo. 45% de probabilidades para que lo gane Francia. Por 10% creo que Francia es favorita. Si buscan en cualquier casa de estas bueno, ni las voy a mencionar, pero si ustedes van y buscan allí quién es favorito,
se van a conseguir que probablemente Francia lo sea, ¿no? Pero para mí no por mucho. ¿Debería ganarlo Francia? En teoría. ¿Puede ganarlo Colombia? Yo no tengo ninguna duda de que este partido lo puede ganar Colombia. Y como siempre digo, a las sudamericanas voy. Siempre. Siempre. Así que bueno, disfrutan el partido y me dejan en los comentarios su predicción. ¿Cómo queda el encuentro contra Francia? ¿Cómo queda el encuentro contra Croacia? Y bueno, cafeceros, esta ha sido la mega previa de los partidos amistosos que va a tener Colombia en este mes de marzo. La verdad es que van a ser unos encuentros impresionantes. Yo los invito a todos a estar muy pendientes del canal porque también vamos a estar haciendo los post partidos. Vaya que lo merece. Espero que te haya gustado esta mega previa, que le des like al video si así fue y te suscribas si quieres seguir enterado de lo que vamos a estar publicando por acá en estos partidos amistosos, pero también lo que se viene en nuestro canal de documentales de fútbol sudamericano, que ya publiqué de hecho la película de las eliminatorias sudamericanas. Si quieres revivirlas, la verdad es que te viene muy bien ese video. Ya va por casi 400.000 views en apenas 2 semanas de publicación. Vaya al otro canal, te puedes hacer miembro también si quieres salir en las demás películas como productor ejecutivo, aparecer en los créditos, también tener acceso exclusivo y anticipado a los videos, a los documentales. Pues ya sabes que te puedes ir a ser miembro al canal de documentales o incluso también directamente en este canal. Te va a valer para salir en los créditos donde quiera que te hayas suscrito y hecho miembro. Bueno, gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.